Na badnju večer, usamljeni milijunaš tiho, plače na klupi prekrivenoj snijegom, izjeden krivnjom zbog gubitka majke. Sve se mijenja kada mu priđe maleni dječak i jednostavnom gestom ponudi da mu posudi svoju mamu za zagrljaj i toplu čokoladu. Iz tog nevjerojatnog susreta počinje se rađati nova prilika za ljubav i pripadnost. Ako vas je ova priča zainteresirala, ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal i recite nam iz kojeg nas grada gledate. Idemo dalje. Obećavam, ovo će biti najbolja priča koju ćete ikada čuti u životu. Capítulo 1. La noche de Navidad en la Ciudad de México tenía ese brillo especial que solo esta fecha logra traer a la ciudad. Las avenidas estaban adornadas con luces que parpadeaban a un ritmo cadencioso, como si danzaran al son de los villancicos que resonaban desde tiendas y residencias. El olor a ponche y chocolate caliente perfumaba el aire, mezclándose con el aroma de pino de los árboles decorados que adornaban las plazas y parques. Las familias caminaban por las calles, cargando bolsas de regalos y sonrisas amplias, mientras los niños corrían animados, señalando las decoraciones luminosas que transformaban la metrópoli en un escenario de cuento de hadas. Sin embargo, para Ricardo Morales, nada de aquello tenía sentido. Sentado en una banca del bosque de Chapultepec, envuelto por la neblina fría de la noche capitalina, observaba el movimiento a su alrededor como si estuviera separado del mundo por una pared invisible. Las luces de colores que adornaban los árboles a su alrededor parecían desenfocadas a través de las lágrimas que insistían en escurrir por su rostro. Ya no le importaba esconderlas. No había nadie para juzgarlo allí, en esa banca cubierta por una fina capa de rocío que imitaba la nieve, en medio de un parque que, incluso en plena celebración, ofrecía rincones de soledad para quien los necesitara. Ricardo tenía 42 años y había construido un imperio tecnológico valuado en cientos de millones de pesos. Su empresa desarrollaba software de inteligencia artificial para grandes corporaciones, y su nombre era frecuentemente citado en revistas de negocios como uno de los empresarios más prometedores del país. Tenía departamentos en colonias de lujo, coches importados, acceso a círculos exclusivos, pero esa noche toda esa riqueza parecía absolutamente vacía, inútil, insignificante ante el dolor que lo consumía por dentro. Algunas horas antes, mientras estaba en una reunión con inversionistas japoneses que habían viajado especialmente para cerrar un contrato de expansión internacional, su celular vibró insistentemente. Eran llamadas del Hospital Ángeles. Ricardo miró la pantalla, vio el número, pero no contestó. Estaba en medio de una presentación crucial, con cifras proyectadas en la pared y ejecutivos asiáticos analizando cada detalle de su propuesta. Ese contrato representaba la entrada definitiva de su empresa al mercado asiático, un sueño de 5 años que se estaba concretando. Silenció el celular y continuó hablando sobre proyecciones de crecimiento y retorno de inversión. Cuando la reunión finalmente terminó, 2 horas después devolvió la llamada al hospital. La voz de la enfermera del otro lado de la línea fue amable, pero firme. Su madre, doña Elena, había fallecido pocas horas antes, sola, en una cama de hospital, mientras lo esperaba. La frase resonó en la mente de Ricardo como un grito ahogado. Había fallecido, sola, esperándolo. Doña Elena era todo lo que le quedaba de familia. Su padre se había marchado cuando él todavía era un adolescente, y su madre había criado al hijo sola, trabajando como costurera en un taller en la colonia obrera. Fueron años de lucha, de cuentas apretadas, de sacrificios silenciosos para que él pudiera estudiar en buenas escuelas y tener las oportunidades que ella nunca tuvo. Ricardo recordaba las manos callosas de Elena, siempre ocupadas con agujas y telas, cosiendo uniformes escolares, vestidos de fiesta, ropita de bebé. Nunca se quejaba, nunca demostraba cansancio. Solo sonreía cuando él llegaba de la escuela y le preguntaba cómo le había ido en el día. Cuando Ricardo comenzó a prosperar en los negocios, quiso retribuirle todo aquello. Le compró una casa cómoda en una colonia tranquila,
contrató a una enfermera para que la acompañara cuando su salud empezó a flaquear. Se aseguró de que tuviera el mejor seguro de gastos médicos disponible. Pero lo que no le dio, y lo que ella más quería, era tiempo, presencia. En los últimos años, sus visitas se habían vuelto cada vez más esporádicas, siempre justificadas por reuniones urgentes, viajes de negocios, compromisos inaplazables. Elena nunca se quejaba, solo decía que entendía, que estaba orgullosa de él, que él estaba construyendo algo importante, y ahora se había ido, sola, esperándolo. La culpa que Ricardo sentía era como un peso físico en el pecho, una presión que dificultaba cada respiración. Había salido del hospital después de arreglar los trámites necesarios, rechazando la oferta de amigos y colegas de acompañarlo. No quería compañía, no quería consuelo vacío. Se subió a su coche, manejó sin rumbo por las calles decoradas de la Ciudad de México y terminó estacionándose cerca de Chapultepec. Caminó hasta esa banca, se sentó y dejó que las lágrimas cayeran libremente. El parque estaba menos concurrido en esa área, lejos de las entradas principales donde las familias se reunían para las celebraciones. Allí, entre árboles iluminados y el sonido distante de risas y villancicos, Ricardo lloraba por todo lo que había perdido y por todo lo que nunca podría recuperar. Lloraba por la madre que se había ido, por la oportunidad desperdiciada de estar presente, por los abrazos que nunca dio, por las conversaciones que nunca tuvo. Lloraba por el vacío que ahora lo habitaba, un vacío tan profundo que parecía capaz de tragárselo por completo. Fue entonces cuando una voz infantil interrumpió sus sombríos pensamientos. «Señor, está llorando». Ricardo levantó la vista, asustado. Frente a él había un niño pequeño que no debía tener más de 5 o 6 años. Llevaba un suéter rojo de lana, pantalones de mezclilla y un gorrito de Santa Claus que se le ladeaba, dándole un aire a la vez cómico y adorable. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de una curiosidad inocente y de una preocupación genuina que solo los niños logran expresar sin filtros. Ricardo se limpió el rostro rápidamente con las manos, intentando recomponerse, pero las lágrimas se empeñaban en seguir escurriendo. «Sí, así es», respondió con la voz ronca y cansada, «pero no tienes que preocuparte». «¿Por qué está llorando?», insistió el niño, sentándose en la banca a su lado sin pedir permiso, como si fuera la cosa más natural del mundo. «¿Se raspó la rodilla? ¿O alguien fue malo con usted?». Ricardo no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga ante la simplicidad de la pregunta. ¿Cómo explicarle a un niño la complejidad de la culpa, del arrepentimiento, de la pérdida irreparable? «No, nada de eso», dijo suavemente. «Estoy triste porque hoy perdí a alguien muy importante para mí». «¿A quién?», preguntó el niño, inclinando la cabeza. «A mi mamá». El niño se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego, con una seriedad sorprendente para alguien tan pequeño, dijo: «Le puedo prestar a mi mamá. Ella da los mejores abrazos del mundo y hace el mejor chocolate caliente de toda la Ciudad de México. Cuando yo estoy triste, ella siempre me pone feliz otra vez. A lo mejor ella también puede hacer que usted deje de llorar». Ricardo sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que no era dolor, era ternura, sorpresa, una emoción extraña ante esa generosidad pura y sin pretensiones. Por primera vez en horas, sonrió de verdad. «Es muy amable de tu parte, pero no creo que a tu mamá le guste que la anden prestando así», dijo tratando de mantener un tono ligero. «A ella no le importa», respondió el niño con convicción. «Siempre dice que tenemos que cuidar a los que están tristes. Venga conmigo, está por allá cerquita. Usted le va a caer bien». Antes de que Ricardo pudiera responder, una voz femenina resonó por el parque cargada de preocupación. «Miguel, Miguel, ¿dónde estás?». El niño saltó de la banca y saludó enérgicamente. «Aquí estoy, mamá. Estoy aquí con un nuevo amigo». Una mujer apareció de entre los árboles, caminando apresuradamente hacia ellos. Llevaba un abrigo sencillo de lana color beige, jeans y botas bajas. Su
Cabello castaño, estaba recogido en una cola de caballo medio deshecha, y su rostro expresaba una mezcla de alivio y exasperación al encontrar a su hijo. Cuando sus ojos se posaron en Ricardo, todavía sentado en la banca con los ojos rojos e hinchados, su expresión cambió a una de preocupación. «Miguel, ¿cuántas veces te he dicho que no te eches a correr así?», dijo tomando la mano del niño con firmeza. «Me asustaste». «Perdón, mamá, pero vi que este señor estaba llorando y vine a ver si estaba bien. Dijo que perdió a su mamá hoy». La mujer miró a Ricardo y por un breve instante algo pasó entre ellos. Una comprensión silenciosa, un reconocimiento de dolor compartido. Ella sabía lo que era perder a alguien. Estaba escrito en sus ojos, en la manera en que su expresión se suavizó de inmediato. «Lamento mucho su pérdida», dijo con la voz baja y sincera. «Sé lo difícil que es». «Gracias», respondió Ricardo, levantándose de la banca. «Su hijo es muy amable. Me ofreció prestarme a usted para hacerme sentir mejor». La mujer soltó una risa suave, pero había ternura en su mirada cuando vio a su hijo. «Tiene un corazón enorme», dijo. «A veces demasiado grande para su propio bien. Me llamo Ana Clara, y este torbellino de aquí es Miguel». «Ricardo Morales», respondió él extendiendo la mano. «Disculpe por estar así. No era mi intención llamar la atención ni preocupar a nadie». «No tiene que disculparse por sentir», dijo Ana Clara estrechando su mano brevemente. «Todos pasamos por momentos difíciles. Nadie debería tener que pasarlo solo, y menos en Nochebuena». Hubo un silencio entre ellos, no incómodo, sino cargado de significado. Miguel, aparentemente satisfecho por haber resuelto la situación, jaló la manga del abrigo de su madre. «Mamá, ¿podemos llevar al señor Ricardo a la casa? Está solito y triste. Tenemos comida de más, tú misma lo dijiste. Y es Navidad. Nadie debería estar solo en Navidad». Ana Clara miró a su hijo, luego a Ricardo, claramente dividida entre la prudencia natural de una madre soltera y la compasión que Miguel había heredado de ella. «Miguel, mi amor, no podemos andar invitando a extraños a la casa así como así», comenzó, pero Ricardo la interrumpió amablemente. «No se preocupe, lo entiendo perfectamente. Ustedes ya han hecho mucho por mí solo con su amabilidad. Voy a estar bien». Pero incluso, mientras decía eso, Ricardo sabía que era mentira. No estaba bien, no iba a estar bien en mucho tiempo. La perspectiva de volver a su departamento vacío, de pasar la noche solo revolviendo recuerdos y ahogándose en culpa, era casi insoportable. Ana Clara debió ver algo en su expresión porque dudó, mirando de nuevo a su hijo y luego de vuelta a Ricardo. Algo en sus ojos, quizás el reconocimiento de un dolor que ella misma había vivido, la hizo tomar una decisión. «¿Sabe qué?», dijo suavemente. «Miguel tiene razón. Hoy es Navidad y nadie debería estar solo. Si usted quiere, de verdad que hay comida para más de 3 personas en la casa. Nada muy elegante, pero está hecho con cariño. Y le puedo asegurar que lo del chocolate caliente de Miguel no es exageración. De verdad es muy bueno». Ricardo la miró, sorprendido. Había algo en la sinceridad de esa invitación, en la genuina preocupación en su rostro, que lo conmovió profundamente. Hacía años que nadie se preocupaba por él como persona, solo como empresario, como fuente de oportunidades de negocios o inversiones. Allí estaba una extraña, ofreciéndole algo simple y precioso, compañía humana genuina en un momento de necesidad. «¿Está segura?», preguntó todavía dudando. «No quiero ser una molestia». «No es ninguna molestia», respondió Ana Clara con una pequeña sonrisa. «A veces la vida nos pone a personas en el camino justo cuando las necesitamos, o cuando ellas nos necesitan a nosotros. Venga, vivimos a unas cuantas cuadras de aquí». Miguel soltó un grito de alegría y tomó la mano libre de Ana Clara, luego extendió la otra mano hacia Ricardo. «Vamos, señor Ricardo, va a ver, mi mamá cocina muy rico». Hizo pavo horneado, espagueti, ensalada de manzana y hasta buñuelos de postre. Ricardo, todavía medio aturdido por el súbito cambio en su noche solitaria, aceptó la pequeña mano del niño
y se dejó guiar por los dos. Mientras caminaban por las calles iluminadas de la colonia, pasando por casas decoradas y familias reunidas, se preguntaba cómo había terminado allí, siguiendo a una madre soltera y a su hijo pequeño hasta un departamento desconocido. Pero por alguna razón que no podía explicar del todo, aquello se sentía correcto. Se sentía como el lugar donde debía estar esa noche. El edificio donde vivía Ana Clara estaba en una calle tranquila, en una construcción modesta pero bien cuidada. El elevador era pequeño y antiguo, con espejos en las paredes y un ligero olor a productos de limpieza. Miguel no paró de hablar durante el ascenso, contando sobre los regalos que había recibido, sobre el cuento que su abuela le había leído por videollamada más temprano, sobre el pastel que le había ayudado a su mamá a hacer por la mañana. El departamento era pequeño, quizás 60 metros cuadrados, pero era acogedor de una forma que los amplios espacios minimalistas de Ricardo nunca lo habían sido. Las paredes de la sala tenían un color crema suave, decoradas con dibujos infantiles enmarcados y algunas fotos familiares. Un pequeño árbol de Navidad artificial ocupaba una esquina, adornado con esferas hechas a mano y luces de colores. El sillón era viejo pero cómodo, cubierto por mantas coloridas. La mesa del comedor, pequeña y redonda, ya estaba puesta con platos sencillos pero con esmero. «Póngase cómodo», dijo Ana Clara, quitándose el abrigo y colgándolo en el perchero cerca de la puerta. «Solo voy a calentar la comida. Miguel, quítate el suéter y lávate las manos». «¿Puedo ayudar en algo?», ofreció Ricardo, sintiéndose fuera de lugar y al mismo tiempo extrañamente en casa. «Usted». «Tranquilo», respondió ella con una sonrisa. «Siéntese ahí en el sillón, ándele. No tardo». Ricardo se sentó, observando a Miguel correr hacia el baño y luego regresar, quitándose el gorro de Santa Claus y arrojándolo en el sillón a su lado. El niño entonces tomó un libro de cuentos del librero y se subió al sillón sentándose a su lado con una naturalidad desconcertante. «¿Quiere que le lea?», preguntó Miguel, abriendo el libro. «Todavía estoy aprendiendo, pero ya sé leer algunas palabras». «Me encantaría escucharte», respondió Ricardo, y por primera vez en ese día terrible sintió algo parecido a la paz comenzando a instalarse en su pecho. Mientras Miguel leía con esfuerzo concentrado, tropezando con algunas palabras y pidiendo ayuda con otras, Ana Clara iba y venía entre la cocina y la sala, trayendo platos, acomodando cosas, creando una atmósfera de hogar que Ricardo no había experimentado en años. El olor de la comida casera llenaba el departamento, mezclándose con el suave aroma a pino del árbol de Navidad. Cuando finalmente se sentaron a la mesa para cenar, Ricardo se vio rodeado por una simplicidad que era a la vez extraña y profundamente reconfortante. La comida era deliciosa, preparada con cuidado y amor. Miguel hablaba sin parar, contando historias de la escuela, de sus amigos, de las caricaturas que le gustaba ver. Ana Clara escuchaba con atención, hacía preguntas, se reía de los chistes sin gracia de su hijo. Y Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, simplemente existía en ese momento, sin pensar en reuniones, contratos, cifras de ganancias o expansión de mercados. Durante el postre, Miguel preguntó si a Ricardo le gustaban los cuentos, y antes de que pudiera responder por completo, el niño ya estaba trayendo una pila de libros. Ana Clara se disculpó por el entusiasmo de su hijo, pero Ricardo solo sonrió y dijo que estaba bien. Más que eso, estaba haciendo exactamente lo que necesitaba. Ana Clara leyó cuento tras cuento, dándole voces diferentes a cada personaje, haciendo reír a Miguel con sus interpretaciones exageradas. Ricardo se encontró riendo también, una risa genuina que parecía venir de un lugar dentro de él que había estado dormido durante años. Y cuando Miguel finalmente comenzó a cabecear entre los dos en el sillón, con la cabeza apoyada en el brazo de Ricardo, con la confianza absoluta que solo los niños tienen, sintió una emoción profunda e indefinible apoderarse de su pecho. Ana Clara cargó a su hijo hasta el cuarto con cuidado, y cuando regresó, encontró a Ricardo mirando alrededor del departamento con una expresión pensativa. «Tienes un hogar muy bonito», dijo en voz baja.
No se trata del tamaño o el lujo, se trata de lo que se siente aquí adentro. Hacía mucho tiempo que no sentía esto. Ana Clara se sentó en el sillón frente a él, y por un largo momento solo se miraron. Había tanto no dicho en ese silencio, tantas historias de dolor y reconstrucción que cada uno cargaba. «Sé lo que es perder a alguien importante», dijo finalmente. «Mi esposo falleció hace 3 años. Fue difícil, todavía lo es, a veces, pero uno aprende a seguir adelante, sobre todo cuando tienes a alguien que depende de ti, como Miguel depende de mí. Él me mantuvo de pie cuando todo lo que yo quería era derrumbarme». «Lamento mucho tu pérdida», dijo Ricardo. «Y gracias por todo, por acogerme, por mostrarme que todavía existe bondad genuina en el mundo. Se me había olvidado». «A veces nos perdemos», respondió ella suavemente, «pero siempre hay un camino de regreso si estamos dispuestos a buscarlo». Ya era tarde cuando Ricardo finalmente se levantó para irse. Ana Clara insistió en empacarle un trozo de buñuelo para llevar, y él aceptó con una sonrisa. En la puerta del departamento hubo un momento de vacilación. «Me gustaría mantener el contacto», dijo Ricardo. «Si no te importa, no tengo muchas personas en mi vida con las que pueda conversar de verdad, y hoy tú y Miguel me dieron algo que no sabía que necesitaba tan desesperadamente». «A mí también me gustaría», respondió Ana Clara, e intercambiaron números de teléfono. Cuando Ricardo salió del edificio y caminó hacia su coche, la noche de Navidad todavía brillaba a su alrededor, pero ahora las luces parecían un poco menos distantes, un poco menos irrelevantes. Aún sentía el dolor de la pérdida, la culpa todavía lo carcomía por dentro, pero ahora había también otra cosa, una pequeña chispa de algo que no podía nombrar del todo, esperanza quizás, o la posibilidad de un nuevo comienzo, o simplemente el recuerdo de que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad humana todavía existe y puede alcanzarnos cuando menos lo esperamos. Capítulo 2. Los días siguientes a la Nochebuena fueron los más difíciles que Ricardo había enfrentado en su vida adulta. La mañana siguiente trajo consigo la realidad brutal que había logrado posponer por unas horas en compañía de Ana Clara y Miguel. Había trámites que hacer, decisiones que tomar, gente a la que notificar. El funeral de doña Elena tenía que organizarse, y Ricardo se vio inmerso en una secuencia interminable de llamadas, documentos y conversaciones con empleados de la funeraria que hablaban en tonos bajos y respetuosos sobre ataúdes, flores y ceremonias. Realizó todo en piloto automático, como si estuviera dirigiendo una junta de negocios particularmente difícil. Escogió el ataúd de caoba que su madre habría encontrado demasiado bonito y demasiado caro. Seleccionó arreglos de lilies blancas, sus flores favoritas. Escribió un texto para la esquela que se publicaría en los periódicos, cada palabra pesando toneladas en su pecho. Arregló todo con la eficiencia fría de quien estaba acostumbrado a resolver problemas complejos, pero por dentro estaba despedazado. El velorio tuvo lugar 2 días después de Navidad, en una capilla discreta en el sur de la Ciudad de México. Asistieron algunos vecinos de doña Elena, colegas del antiguo taller donde había trabajado, la enfermera que la acompañaba en los últimos meses. Ricardo saludó a todos, agradeció las condolencias, escuchó historias sobre su madre que le hicieron darse cuenta de cuánto se había distanciado de ella en los últimos años. Una señora mayor, que había sido amiga de Elena durante décadas, le tomó las manos con fuerza y le dijo con lágrimas en los ojos que su madre siempre hablaba de él con un orgullo inmenso, que les mostraba fotos de él en revistas de negocios a todas sus amigas, que decía estar muy feliz de que él hubiera realizado tantos sueños. Esas palabras, dichas con tanto cariño, cortaron a Ricardo como navajas, afiladas. Su madre estaba orgullosa de él, pero él la había dejado morir sola. Todo el éxito del mundo no compensaba esa ausencia final. Durante el velorio, su celular vibró varias veces. Mensajes de colegas de trabajo expresando pésames formales, recordatorios de reuniones que debían ser reprogramadas, correos urgentes de clientes. Ricardo los ignoró todos.
Pero hubo un mensaje que llamó su atención. Era de Ana Clara. El mensaje era simple, directo, sin rodeos ni formalidades excesivas. Solo decía: «Hola Ricardo, Miguel y yo estamos pensando en ti. Sé que estos días deben estar siendo muy difíciles. Si necesitas compañía o simplemente alguien con quien platicar, aquí estamos. Sin presiones, sin compromiso. Solo que sepas que no estás solo». Adjunta al mensaje había una foto de un dibujo que Miguel había hecho. Era una imagen colorida e infantil de 3 personas tomadas de la mano bajo un cielo estrellado. Una de ellas tenía el pelo oscuro y usaba traje, otra llevaba un vestido y tenía el pelo largo, y la tercera era pequeña y usaba un gorrito de Santa Claus. En la parte superior del dibujo, con letras grandes y chuecas, estaba escrito: «Para el señor Ricardo que estaba triste». Ricardo miró ese dibujo durante un largo rato, sentado en una de las sillas de la capilla, mientras a su alrededor la gente conversaba en voz baja. Algo dentro de él se movió, como una puerta cerrada con llave durante años que finalmente se abría. Escribió una respuesta, la borró, la escribió de nuevo y finalmente la envió. «Gracias, de corazón. Ese dibujo significa más para mí de lo que se imaginan. Cuando todo esto pase, me encantaría volver a verlos». La respuesta llegó unos minutos después. «Cuando quieras, aquí estamos». En los días siguientes, mientras Ricardo enfrentaba la dolorosa tarea de vaciar la casa donde su madre había vivido, mantuvo un contacto constante con Ana Clara. No eran conversaciones largas o profundas al principio, solo pequeños intercambios de mensajes que servían como anclas de normalidad en medio del caos emocional. Ella le enviaba fotos del día a día con Miguel, pequeñas noticias sobre cosas simples, preguntas sobre cómo se sentía. Él respondía cuando podía, siempre agradecido por esa presencia discreta pero constante. La casa de doña Elena estaba en una colonia residencial tranquila y cada habitación estaba repleta de recuerdos que asaltaban a Ricardo como olas violentas. La sala, con el sillón donde hacía la tarea mientras su madre cosía hasta tarde. La pequeña cocina, donde ella preparaba la cena y conversaba con él sobre su día. Su cuarto, que ella había mantenido prácticamente intacto desde que él se fue de casa más de 20 años antes, con pósteres viejos en la pared y trofeos de competencias escolares en el librero. Pero lo más difícil fue el cuarto de ella. Allí, entre ropa sencilla pero bien cuidada, entre cajas de hilos y telas, Ricardo encontró un cajón lleno de recortes de periódico. Eran todos los artículos que se habían publicado sobre él, sobre su empresa, sobre sus éxitos profesionales. Ella había guardado todo, organizado cronológicamente, como si estuviera armando un archivo de orgullo maternal. Junto a los recortes había cartas que él le había enviado cuando era más joven, fotos de ellos juntos en cumpleaños y graduaciones, y un cuaderno donde ella anotaba fechas importantes de la vida de él. Ricardo se sentó en el suelo de ese cuarto y lloró como no lo había hecho desde que era niño. Lloró por todo lo que había perdido, por todos los momentos que no volverían, por todas las conversaciones que nunca tendrían. Pero lloró también por algo más profundo, por la constatación de que había desperdiciado tiempo precioso persiguiendo cosas que, al final, no significaban absolutamente nada frente a lo que realmente importaba. Fue en ese momento, con los ojos rojos y el corazón partido, que tomó el celular y le escribió un mensaje a Ana Clara. «Estoy en casa de mi mamá. Creo que no puedo hacer esto solo. ¿Puedes hablar conmigo unos minutos?». La respuesta llegó casi al instante. «Claro, ¿quieres que te llame?». Y llamó. La voz de Ana Clara del otro lado de la línea era suave, comprensiva, sin juicios. No intentó minimizar su dolor ni ofrecer frases hechas de consuelo. Simplemente escuchó mientras él hablaba sobre el cajón de recortes, sobre la culpa que lo consumía, sobre la sensación de haberle fallado a la persona más importante de su vida. Y cuando finalmente se quedó sin palabras, ella compartió su propia historia. Le contó sobre el día en que recibió la noticia de que su esposo, Daniel, había tenido un accidente de coche de camino a casa.
Él era ingeniero civil y regresaba de una obra en otra ciudad. Fue algo súbito, sin aviso, sin tiempo para despedidas. En un momento existía y al siguiente, ella estaba sola con un hijo de 2 años que criar. Le contó sobre los meses de aturdimiento que siguieron, sobre cómo Miguel preguntaba por su papá todos los días y ella no sabía cómo explicarle que no volvería. Le contó sobre las noches en que lloraba a escondidas en el baño para que su hijo no la viera, sobre la lucha para mantener la casa, pagar las cuentas, seguir trabajando como maestra mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Pero después de todo eso, dijo, hubo una elección. Podía dejarse hundir en el dolor o podía elegir vivir por el hijo que dependía de ella. No fue fácil. Algunos días todavía eran terribles. Pero poco a poco aprendió que la vida continúa, que es posible cargar con el dolor y aún así encontrar momentos de alegría, que honrar a quien se fue no significa dejar de vivir, sino vivir de una manera que haría que esa persona se sintiera orgullosa. Ricardo escuchó todo en silencio, absorbiendo cada palabra como si fueran un bálsamo para una herida abierta. Cuando ella terminó de hablar, él dijo, con la voz ronca, de emoción, ¿cómo puedes ser tan fuerte? No es fuerza, respondió ella amablemente. Es una elección. Todos los días elijo continuar. Algunos días esa elección es más fácil, otros es casi imposible. Pero sigo eligiendo. Y tú también puedes hacerlo, Ricardo. Tu mamá no querría que te perdieras en la culpa. Querría que vivieras, que fueras feliz. Esa conversación duró más de 2 horas. Cuando finalmente se despidieron, Ricardo se sintió un poco más ligero, como si parte del peso abrumador que cargaba se hubiera compartido, y por lo tanto disminuido. Terminó de arreglar la casa de su madre ese día, separando cosas para donar, guardando recuerdos preciosos, cerrando ese capítulo con la dolorosa conciencia de que era necesario. Una semana después del funeral, Ana Clara lo invitó a tomar un café. Fue una invitación sencilla, hecha de forma casual, pero Ricardo aceptó con un entusiasmo que lo sorprendió. Se encontraron en una pequeña y acogedora cafetería en la colonia Condesa, lejos del bullicio del centro empresarial de la ciudad. El lugar tenía mesitas de madera, paredes decoradas con obras de artistas locales y un irresistible olor a café recién hecho y pan horneado. Ana Clara llegó unos minutos después que él con el pelo suelto cayéndole sobre los hombros y una sonrisa tímida en los labios. Llevaba un vestido sencillo de flores y una chamarra de mezclilla, y Ricardo notó, por primera vez de forma consciente, lo guapa que era. No una belleza ostentosa o fabricada, sino algo natural, genuino, que venía de dentro. Conversaron durante horas. Hablaron de la infancia, de los sueños que tenían cuando eran jóvenes, de cómo la vida tiene una manera peculiar de llevarnos por caminos que nunca imaginamos. Ana Clara contó que siempre quiso ser escritora cuando era adolescente, pero la vida la llevó a la pedagogía y ahora amaba ser maestra de segundo de primaria. Habló de sus alumnos con un cariño evidente, de cómo cada niño era un universo único, de la alegría de ver a un alumno finalmente entender algo que llevaba semanas intentando aprender. Ricardo habló de su trayectoria empresarial, pero por primera vez, sin el tono de orgullo automático que siempre usaba en eventos de negocios. Habló del precio que pagó por ese éxito, de las amistades que dejó atrás, de las relaciones que nunca florecieron porque siempre estaba demasiado ocupado, siempre viajando, siempre en reuniones. Habló de cómo había construido un imperio, pero se había olvidado de construir una vida. Hubo momentos de silencio entre ellos, pero no eran incómodos. Eran pausas naturales, respiros en una conversación que fluía con una facilidad sorprendente. Y también hubo momentos de risa, especialmente cuando Ana Clara contó historias divertidas de Miguel y sus preguntas imposibles de responder, o cuando Ricardo admitió que no sabía hacer ni un huevo frito y sobrevivía básicamente de comida de restaurante y a domicilio. Cuando finalmente salieron de la cafetería, ya estaba anocheciendo. Ricardo insistió en acompañarla a su casa y caminaron por las calles, iluminadas de la Ciudad de México, conversando sobre cosas triviales
y a veces simplemente disfrutando del cómodo silencio entre ellos. Cuando llegaron a su edificio, hubo un momento de vacilación en la despedida. «De verdad me gustó mucho el día de hoy», dijo Ricardo con las manos en los bolsillos del pantalón, sintiéndose extrañamente como un adolescente nervioso en una primera cita. «A mí también», respondió Ana Clara sonriendo. «Eres una muy buena compañía, Ricardo, y espero que sepas que puedes contar conmigo siempre que necesites hablar o simplemente no quieras estar solo». «¿Puedo subir a ver a Miguel?», preguntó, impulsivamente. Quería agradecerle personalmente por el dibujo. Significó mucho para mí. Ana Clara pareció sorprendida pero feliz con la petición, y asintió. Subieron juntos, y cuando ella abrió la puerta del departamento, Miguel corrió hacia ella y la abrazó. Luego miró a Ricardo con los ojos muy abiertos de sorpresa y alegría. «Señor Ricardo, vino a visitarnos», exclamó el niño, y antes de que Ricardo pudiera responder, Miguel ya lo estaba jalando de la mano, llevándolo a la sala. «Venga a ver, le hice otro dibujo. Este tiene dinosaurios». Ricardo pasó las siguientes 2 horas allí, jugando con Miguel, escuchando sus historias sobre la escuela, viendo sus juguetes favoritos. Ana Clara preparó la cena, y de nuevo se sentaron juntos a la mesa, y de nuevo Ricardo sintió esa reconfortante sensación de pertenencia que comenzaba a volverse adictiva. Era tan diferente de su vida anterior, tan distante de las cenas de negocios en restaurantes caros, donde se hablaba de cifras y estrategias. Allí, en la simplicidad de ese pequeño departamento, con una mujer que trabajaba como maestra y un niño que adoraba los dinosaurios y las historias de superhéroes, estaba encontrando algo que había buscado toda su vida sin saberlo. Cuando Miguel se quedó dormido en el sillón de nuevo, Ana Clara lo llevó a su cuarto y regresó, encontrando a Ricardo mirando las fotos en la pared. Había muchas de Miguel a diferentes edades, algunas de Ana Clara con personas que probablemente eran sus padres, y algunas de un hombre moreno de sonrisa amplia junto a Ana Clara y un Miguel bebé. «Ese es Daniel», dijo Ana Clara suavemente, acercándose. «Mi esposo era una persona increíble, trabajaba demasiado como tú», añadió con una sonrisa triste, «pero le encantaba estar en casa. Siempre decía que el trabajo era solo trabajo, pero la familia era la vida. A veces me pregunto si él sabía que no tendría mucho tiempo, si por eso disfrutaba cada momento como si fuera el último». Ricardo miró la foto, la sonrisa genuina de ese hombre que nunca conocería, y sintió una extraña mezcla de emociones. No era exactamente celos, sino una especie de admiración melancólica. Ese hombre había tenido lo que Ricardo apenas comenzaba a entender que quería: una familia, un hogar, amor verdadero. «Tuvo suerte de tenerlos a ti y a Miguel», dijo Ricardo finalmente. «Nosotros tuvimos suerte de tenerlo a él», corrigió Ana Clara, suavemente. «Y elijo creer que él estaría feliz de saber que seguimos viviendo, que seguimos encontrando momentos de alegría. La vida no se acabó cuando él se fue. Fue diferente, más difícil en muchos aspectos, pero todavía vale la pena vivirla». Se giró para mirar a Ricardo directamente a los ojos, y había algo intenso en esa mirada, algo que hizo que el corazón de él se acelerara. «Y tú también mereces vivir, Ricardo. Mereces encontrar la alegría de nuevo. Mereces construir nuevos recuerdos. Mereces no castigarte por el resto de tu vida por algo que ya no puedes cambiar. Tu mamá no querría eso para ti». «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó él con la voz ronca. «Porque ninguna madre lo quiere», respondió ella simplemente. «Y porque he visto la forma en que miras a Miguel, cómo sonríes cuando juegas con él, cómo se te iluminan los ojos cuando te permites simplemente existir sin cargar todo ese peso. Eres una buena persona, Ricardo, y las buenas personas merecen ser felices». Hubo un silencio cargado entre ellos. Ricardo quería decir tantas cosas, pero las palabras parecían insuficientes, demasiado pequeñas para expresar el torbellino de emociones que sentía. Así que, en lugar de hablar, simplemente extendió la mano y le tocó suavemente el brazo, un gesto pequeño pero lleno de significado.
Gracias, dijo finalmente. Por todo. Por acogerme esa noche. Por hablar conmigo cuando más lo necesitaba. Por mostrarme que todavía existe la bondad y la compasión en el mundo. Tú y Miguel me están ayudando a encontrar el camino de regreso a mí mismo. Ana Clara sonrió, y también había lágrimas brillando en sus ojos. A veces nos encontramos justo cuando lo necesitamos, dijo suavemente, y quizás nos necesitamos el uno al otro más de lo que imaginamos. Cuando Ricardo finalmente salió del departamento esa noche, ya era tarde, pero esta vez cuando manejó por las calles de la Ciudad de México, no se sentía completamente perdido. Ahora había una dirección, aunque todavía no supiera exactamente a dónde llevaba. Estaban Ana Clara y Miguel. Había conversaciones genuinas, había momentos de risas y simplicidad que iluminaban los días difíciles. Y había, por primera vez desde la pérdida de su madre, un atisbo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría reconstruir su vida de una manera que realmente importara. Los días se convirtieron en semanas, y Ricardo se encontró creando una rutina que jamás había imaginado posible. Comenzó a visitar a Ana Clara y a Miguel con regularidad, no solo ocasionalmente, sino varias veces por semana. Le llevaba dulces a Miguel, libros que pensaba que al niño le podrían gustar, pequeños regalos que hacían que los ojos del niño brillaran de alegría. Ayudaba a Ana Clara con las tareas del hogar, descubriendo con sorpresa que había una satisfacción simple en cosas como lavar los platos uno al lado del otro mientras conversaban sobre el día, o doblar la ropa juntos mientras Miguel veía caricaturas en la sala. Comenzó a entender su rutina. Descubrió que a Miguel le encantaban los hot cakes en el desayuno del domingo, que Ana Clara tenía la costumbre de leer antes de dormir, que el niño le tenía miedo a los truenos y necesitaba compañía durante las tormentas. Aprendió que a Ana Clara le gustaba el café cargado por la mañana y el té de manzanilla por la noche, que siempre tarareaba mientras cocinaba, que tenía una forma especial de acomodar los cojines del sillón que a él le parecía adorable. Y en medio de todo eso, algo estaba cambiando dentro de él. El dolor por la pérdida de su madre todavía estaba allí. Probablemente siempre lo estaría, pero ahora estaba acompañado de otras emociones. Gratitud por los recuerdos que tenía, determinación de vivir de una manera que la honrara, y algo nuevo, algo que crecía cada vez que veía a Ana Clara sonreír, cada vez que Miguel lo llamaba Señor Ricardo, con esa alegría infantil, cada vez que se encontraba ansioso por volver a ese sencillo departamento que se estaba convirtiendo más en un hogar que cualquier lugar donde hubiera vivido. Una noche, después de acostar a Miguel, Ana Clara y Ricardo se quedaron conversando en el pequeño balcón del departamento. La ciudad se extendía ante ellos, con luces parpadeando en la distancia, el sonido amortiguado del tráfico creando una especie de banda sonora urbana. Ana Clara tenía una taza de té en las manos y Ricardo sostenía un vaso de agua, ambos disfrutando del aire fresco de la noche. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Ana Clara después de un largo silencio. ¿Qué quieres de la vida ahora? No lo que crees que deberías querer, o lo que los demás esperan de ti. Lo que tú realmente quieres. Ricardo pensó durante un largo momento antes de responder. Era una pregunta que se había estado haciendo en las últimas semanas, pero que aún no tenía el valor de responder por completo, ni siquiera para sí mismo. Quiero importar, dijo finalmente. No en el sentido corporativo, de hacer una diferencia en las cifras de una empresa o en el mercado. Quiero importarle a personas de verdad. Quiero tener a alguien que me extrañe cuando no esté cerca. Quiero tener motivos para despertarme por la mañana, que no sean reuniones o contratos. Quiero construir recuerdos que realmente valgan algo. Quiero... Dudó. Luego continuó en voz más baja. Quiero pertenecer a algún lugar, a alguien. Ana Clara lo miró con una intensidad que lo hizo sonrojarse ligeramente. Ya perteneces, Ricardo, dijo suavemente. A Miguel, a mí. Si quieres, claro. ¿Y tú quieres?, preguntó él, girándose completamente para mirarla con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Porque yo quiero. Más de lo que debería, tal vez. Más de lo que esperaba. Pero quiero estar aquí, con ustedes.
Quiero ser parte de sus vidas, si me aceptan. Ana Clara dejó la taza de té a un lado y dio un paso hacia él. Tenía lágrimas en los ojos, pero estaba sonriendo. Quiero, dijo con la voz entrecortada por la emoción, y Miguel ya te adora. ¿Y yo? Dudó. Luego respiró hondo y continuó. Estoy empezando a sentir cosas por ti que no sentía desde hace mucho tiempo. Y eso me asusta, pero también me hace feliz, porque no creí que podría volver a sentir así. Ricardo extendió la mano y le tocó suavemente el rostro, limpiando una lágrima que se había deslizado. Yo también estoy asustado, admitió. Pero por primera vez en mucho tiempo estoy asustado de una buena manera. Estoy asustado de perder esto, de arruinarlo todo, de no ser lo suficientemente bueno para ustedes, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. Ana Clara cubrió la mano de él con la suya, presionándola contra su rostro. Estoy dispuesta, susurró, y entonces, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, rodeados por el sonido distante de la ciudad que nunca duerme, se besaron. Fue un beso suave, cargado de promesas no dichas, de esperanzas compartidas, de dos corazones heridos encontrando sanación el uno en el otro. Y cuando finalmente se separaron, ambos lloraban y sonreían al mismo tiempo, porque sabían que algo había cambiado irrevocablemente. Entre ellos, algo hermoso y aterrador y absolutamente correcto. Capítulo 3. Las semanas que siguieron a ese beso en el balcón fueron de una intensidad emocional que Ricardo nunca antes había experimentado. Era como si estuviera redescubriendo el mundo a través de nuevos ojos, aprendiendo a vivir de una manera completamente diferente a la que había conocido durante los últimos 20 años de su vida. Y con este redescubrimiento venían cambios, algunos pequeños y sutiles, otros profundos y revolucionarios. El primer gran cambio ocurrió en su empresa. Ricardo convocó a una junta extraordinaria con sus socios y directores, algo que rara vez hacía sin un tema específico sobre expansión o nuevos contratos. Cuando todos se reunieron en la sala de conferencias, con expresiones curiosas y ligeramente aprensivas, Ricardo anunció que se retiraría de la gestión operativa de la empresa. No por completo, aclaró ante los rostros sorprendidos alrededor de la mesa, pero sí de manera significativa. Permanecería como presidente del consejo y mantendría su participación accionaria, pero delegaría las decisiones del día a día al equipo de directores que él mismo había formado y preparado a lo largo de los años. La reacción fue mixta. Algunos socios expresaron preocupación sobre el impacto de esta decisión en el negocio. Otros cuestionaron si estaba pasando por algún tipo de crisis. Ricardo escuchó todo con paciencia y luego explicó, con una honestidad que sorprendió a todos en la sala, que había perdido a su madre recientemente y que esa pérdida lo había hecho replantearse sus prioridades. Había construido una empresa exitosa, alcanzado metas que muchos considerarían imposibles, pero en el proceso había perdido algo esencial: su humanidad, sus conexiones, su capacidad de simplemente vivir. Hubo un silencio pesado en la sala cuando terminó de hablar. Entonces Marcos, su socio más antiguo y amigo, desde los tiempos de la universidad, fue el primero en reaccionar. Se levantó, caminó hacia Ricardo y lo abrazó, algo que nunca habían hecho en todos los años de sociedad profesional. «Estás haciendo lo correcto», dijo Marcos con la voz ronca. «Te vi perderte en estos últimos años, convertirte en una máquina de trabajo. Y confieso que yo también me perdí. Quizás todos necesitemos aprender de esto». Esa junta terminó de forma inesperada, con varios directores compartiendo sus propias historias de sacrificios personales en nombre del trabajo, de hijos que crecieron sin conocerlos bien, de matrimonios que casi naufragaron por el exceso de horas en la oficina. Y cuando Ricardo salió de esa sala, supo que había tomado la decisión correcta. La empresa seguiría funcionando, quizás incluso mejor, sin su presencia constante y controladora. Y él finalmente tendría tiempo para vivir. El segundo gran cambio fue en su rutina personal.
Ricardo vendió su penthouse en una de las colonias más caras de la Ciudad de México, ese espacio minimalista y frío que parecía más una sala de exhibición de una revista de decoración que un hogar. También vendió 2 de los 3 coches que poseía, conservando solo un vehículo práctico y discreto. Canceló membresías de clubes exclusivos que rara vez frecuentaba y donó ropa de diseñador que nunca volvería a usar. Con el dinero de la venta del departamento y una nueva perspectiva sobre lo que realmente necesitaba, Ricardo buscó un lugar para vivir que estuviera cerca de Ana Clara y Miguel. Encontró un departamento en la misma colonia, a solo 3 cuadras de distancia. Era más pequeño que cualquier lugar donde hubiera vivido en su vida adulta, pero tenía algo que los otros espacios nunca tuvieron: el potencial de convertirse en un hogar. El departamento tenía 2 recámaras. Una, sala amplia con balcón, cocina integral y una vista agradable a una plaza arbolada. Ricardo lo amuebló con cuidado, pero esta vez sin contratar a decoradores caros ni comprar muebles de diseño italiano. Eligió cada pieza pensando en la comodidad y la funcionalidad. Un sillón grande y suave donde pudiera acurrucarse con un libro. Una mesa de comedor de madera con capacidad para más personas. Repisas para los libros que estaba redescubriendo el placer de leer. Y en la segunda recámara, que inicialmente sería un estudio, dejó un espacio vacío con una esperanza secreta en el corazón. Durante todo el proceso de mudanza, Ana Clara y Miguel estuvieron presentes. Miguel estaba emocionadísimo con el nuevo departamento, corriendo por las habitaciones vacías y declarando que era perfecto. Ana Clara ayudó a Ricardo a elegir cortinas, a decidir dónde colocar los muebles, a transformar ese espacio en algo acogedor. Y había una intimidad creciente entre ellos en cada gesto compartido, en cada decisión tomada en conjunto. Todavía no habían definido oficialmente qué eran el uno para el otro. Había besos robados cuando Miguel no estaba mirando, manos entrelazadas durante caminatas nocturnas, abrazos que duraban un poco más de lo que sería apropiado, entre simples amigos. Pero también había vacilación, especialmente por parte de Ana Clara, que cargaba con el comprensible miedo de entregarse por completo a algo nuevo después de tanto tiempo protegiendo su corazón. Ricardo respetaba ese tiempo, esa necesidad de ir despacio. Él mismo estaba navegando en aguas desconocidas, aprendiendo a relacionarse de forma genuina, después de años enfocado solo en transacciones y negociaciones. Y Miguel, en su inocencia infantil, estaba acelerando naturalmente el proceso sin siquiera darse cuenta. El niño había adoptado a Ricardo de una forma completamente encantadora. Empezó a pedir que el señor Ricardo lo llevara al parque. Quería mostrarle sus nuevos dibujos. Le pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Ana Clara observaba todo con una mezcla de alegría y aprensión, claramente conmovida por la conexión entre los dos, pero también protectora con su hijo, temiendo que se apegara demasiado y terminara lastimado si las cosas no salían bien. Un día, unos 2 meses después de esa primera Navidad, Miguel hizo una pregunta que lo cambió todo. Estaban los 3 en el nuevo departamento de Ricardo, ayudando a organizar los libros en las repisas, cuando el niño detuvo lo que estaba haciendo y miró a Ricardo con esa seriedad desconcertante que a veces se apoderaba de su joven rostro. «Señor Ricardo, ¿a usted le gusta mi mamá?», preguntó directamente, sin rodeos. Ana Clara se atragantó con el café que estaba bebiendo, y Ricardo sintió que se le calentaba la cara, pero no desvió la mirada del niño. Si había algo que había aprendido con Miguel, era que la honestidad era la única respuesta posible a preguntas genuinas. «Sí, Miguel, me gusta mucho tu mamá», respondió con calma. «Es una persona increíble». «¿Y yo también le gusto?», continuó Miguel como si estuviera llevando a cabo un interrogatorio. «Muchísimo», confirmó Ricardo con una sonrisa involuntaria asomando en sus labios. «Eres uno de los mejores amigos que he tenido». Miguel procesó esta información por un momento, luego asintió satisfecho. «Entonces puede ser mi papá, Ricardo», declaró como si fuera la conclusión más lógica del mundo. «Yo ya tuve un papá antes, papá Daniel. Mi mamá dice que ahora está en el cielo,
cuidándome desde allá. Pero puedo tener dos papás, ¿verdad? Uno en el cielo y uno aquí. Y usted puede ser el de aquí. El silencio que siguió fue pesado y cargado de emoción. A Ana Clara se le escapaban las lágrimas por el rostro, y Ricardo sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se arrodilló frente a Miguel, quedando a la altura de los ojos del niño. «Sería un honor enorme ser tu papá, Ricardo», dijo con la voz entrecortada. «Si tu mamá está de acuerdo, claro». Ana Clara se secó las lágrimas y se acercó a ellos, agachándose a su lado. «Estoy de acuerdo», dijo suavemente. «Si eso es lo que quieres, mi amor, y si eso es lo que Ricardo quiere también, entonces estoy de acuerdo». Miguel soltó un grito de alegría y se lanzó a los brazos de Ricardo, abrazándolo con esa fuerza desproporcionada que tienen los niños pequeños cuando están felices. Ricardo le devolvió el abrazo, y por encima de la cabeza del niño, sus ojos se encontraron con los de Ana Clara. Se decían tanto en esa mirada, tantas promesas silenciosas, tantos miedos siendo vencidos, tanto amor comenzando a florecer. A partir de ese día, la dinámica entre los tres cambió sutil pero significativamente. Ricardo ya no era solo un amigo cercano o un visitante frecuente, era parte de la familia, reconocido y aceptado por el miembro más importante, Miguel. Y con esa aceptación vino una responsabilidad que Ricardo abrazó con seriedad y alegría. Comenzó a recoger a Miguel de la escuela algunas veces por semana, dándole un aventón a Ana Clara, que trabajaba en el mismo horario. Aprendió a preparar la merienda favorita del niño, a ayudar con la tarea, a participar en las juntas de padres en la escuela. Descubrió que había una alegría inmensa en pequeñas cosas como atar las agujetas de los tenis de Miguel, o limpiar una rodilla raspada después de una caída en el parque, o escuchar historias animadas sobre lo que pasó en la escuela ese día. Y con Ana Clara, la relación floreció de una manera natural e inevitable. Se convirtieron en pareja en el verdadero sentido de la palabra, compartiendo responsabilidades, apoyándose mutuamente, construyendo juntos una rutina que funcionaba. Ricardo aprendió a cocinar con ella, descubriendo que había un placer meditativo en picar verduras uno al lado del otro mientras conversaban sobre el día. Ella lo ayudó a reconectar con partes de sí mismo que había enterrado bajo capas de ambición y trabajo, recordándole que le gustaba la música, el cine, simplemente pasear sin un destino fijo. Hubo desafíos, por supuesto. Momentos en que la diferencia entre sus mundos se hacía evidente. Ana Clara a veces se sentía incómoda cuando Ricardo, por costumbre, quería resolver problemas con dinero, comprando cosas o pagando por servicios. Ella le hizo entender que no todo podía o debía resolverse así, que a veces lo que Miguel necesitaba era tiempo y atención, no regalos caros. Y Ricardo tuvo que desaprender años de condicionamiento corporativo, aprender que no todo en la vida era una negociación o un problema a resolver con eficiencia, pero superaron esas diferencias con paciencia y comunicación abierta. Ricardo estaba genuinamente dispuesto a aprender, y Ana Clara estaba dispuesta a enseñar y también a aprender de él, porque a pesar de las diferencias, compartían algo fundamental, el deseo de construir una vida que tuviera un significado real, basada en el amor y la conexión genuina. 3 meses después de ese primer encuentro en el parque, Ricardo tomó una decisión que sellaría definitivamente su transformación. Concertó una reunión con su abogado y su contador, y juntos estructuraron un plan para que él donara una parte significativa de su fortuna a instituciones de caridad. No todo, todavía necesitaba garantizar la seguridad financiera para sí mismo y esperaba para Ana Clara y Miguel, pero una parte sustancial se destinó a causas que su madre siempre había apoyado: orfanatos, escuelas públicas, hospitales comunitarios. Cuando le contó a Ana Clara sobre esta decisión, ella lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Es mucho dinero, Ricardo. No tienes que hacer esto para demostrar nada. No se trata de demostrar, respondió él, tomando sus manos. Se trata de honrar. Mi madre trabajó toda su vida con casi nada y aún así
siempre donaba lo que podía a quienes tenían menos. Ella me enseñó que la verdadera riqueza no está en cuánto acumulas, sino en cuánto compartes. Lo olvidé durante mucho tiempo, pero ahora quiero vivir de acuerdo con esos valores. Quiero que Miguel crezca viendo que el dinero es una herramienta para hacer el bien, no un fin en sí mismo. Ana Clara lo besó entonces, un beso largo y profundo que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Y en ese momento, Ricardo supo con absoluta certeza que estaba en el camino correcto. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida de Ricardo se volvió irreconocible en comparación con lo que había sido un año antes. Se despertaba temprano no para leer correos de trabajo o preparar presentaciones, sino para desayunar con Ana Clara y Miguel, disfrutando de esas preciosas mañanas antes de que todos salieran a sus respectivas actividades. Llevaba a Miguel a la escuela y conversaba con otros padres en la puerta, algo que jamás había imaginado hacer. Recogía al niño por la tarde y lo llevaba al parque, empujándolo en el columpio y ayudándolo a construir castillos en el arenero. Aprendió a preparar la cena en familia, a ver caricaturas sin mirar el celular, a jugar con carritos y superhéroes sin sentir que estaba perdiendo el tiempo, porque finalmente había entendido que eso no era perder el tiempo, eso era vivir, era construir recuerdos, era estar presente en los momentos que realmente importaban. Y poco a poco, también comenzó a notar cambios en sí mismo que iban más allá de las acciones externas. La culpa por la muerte de su madre todavía estaba allí. Probablemente siempre lo estaría, pero se había transformado en algo diferente. Ya no era un peso abrumador que le impedía respirar, sino un suave recuerdo de que la vida es frágil, que el tiempo es precioso. Visitaba la tumba de doña Elena con regularidad, a veces solo, a veces con Ana Clara y Miguel. Hablaba con ella en pensamiento, le contaba sobre su nueva vida, sobre las personas que había encontrado, sobre cómo estaba tratando de vivir de una manera que la hiciera sentir orgullosa. Una tarde, unos 5 meses después de la Navidad que lo cambió todo, Ana Clara recibió a Ricardo en su departamento con una expresión seria que lo preocupó de inmediato. Miguel estaba en casa de un amiguito, así que estaban solos y la seriedad de ella lo dejó aprensivo. ¿Pasó algo?, preguntó sentándose a su lado en el sillón. No, nada malo, respondió ella rápidamente, pero luego dudó. O al menos creo que no es malo, pero es importante y necesitamos hablar de ello. Ricardo esperó pacientemente, dándole tiempo para organizar sus pensamientos. Estos últimos meses han sido increíbles, comenzó finalmente. Te has convertido en parte de nuestras vidas de una manera que nunca imaginé posible. Miguel te adora, y yo... Hizo una pausa, respiró hondo. Y yo te amo, Ricardo. Sé que quizás es pronto para decirlo, pero es la verdad. Me enamoré de ti, de la persona que eres, de la forma en que tratas a Miguel, de tu generosidad y bondad, de tu disposición a cambiar y crecer. El corazón de Ricardo se disparó. Sabía que sentía lo mismo, pero escuchar esas palabras en voz alta era diferente. Era real de una manera que hacía que todo pareciera más intenso y aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Yo también te amo, dijo con la voz firme y clara. Te amo a ti, amo a Miguel, amo la vida que estamos construyendo juntos. Amo en quien me he convertido desde que los conocí. Ana Clara sonrió, pero todavía había algo tenso en su expresión. Entonces tenemos que decidir hacia dónde vamos a partir de aquí, dijo. Porque lo que estamos haciendo ahora, esto de vivir en departamentos separados pero pasar todo el tiempo juntos, está empezando a ser confuso, especialmente para Miguel. Te llama papá Ricardo, pero te vas todas las noches. Pregunta cuándo te vas a mudar con nosotros. ¿Y qué quieres tú?, preguntó Ricardo, aunque creía que ya sabía la respuesta. Quiero que te mudes con nosotros, dijo ella simplemente. Quiero despertar contigo todas las mañanas. Quiero que estés ahí cuando Miguel se despierte de una pesadilla. Quiero compartir el espacio del closet y pelear por la tapa del inodoro y hacer todas esas cosas mundanas y maravillosas que hacen las personas que viven juntas. Pero solo si tú también quieres.
Y solo si estás seguro, porque Miguel ya se ha apegado mucho, y no puedo permitir que lo lastimen si decides que esto no es lo que quieres. Ricardo la atrajo hacia él, abrazándola con fuerza. Estoy seguro, dijo contra su cabello. Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Quiero vivir con ustedes, quiero ser parte oficial de esta familia. Quiero estar ahí en todos los momentos, grandes y pequeños. Sé que todavía tengo mucho que aprender sobre ser padre, sobre ser pareja, sobre construir una vida en familia. Pero quiero aprender todo eso con ustedes. Ana Clara se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, y tenía lágrimas en el rostro, pero sonreía ampliamente. Entonces, hagámoslo, dijo. Mudémonos juntos. Podemos vender los 2 departamentos y comprar uno más grande, o podemos quedarnos en el tuyo, que es más espacioso, o podemos quedarnos aquí, que es pequeño, pero es donde Miguel creció, y tiene todos sus recuerdos. No importa dónde, siempre y cuando sea juntos. Ricardo pensó por un momento. Luego dijo, ¿y si buscamos un lugar nuevo para todos nosotros? Un lugar que no sea solo tuyo o solo mío, sino nuestro, donde podamos crear nuestros propios recuerdos, empezar de verdad como una familia. No muy lejos de aquí para que Miguel no tenga que cambiar de escuela, pero algo que sea de todos nosotros. Ana Clara consideró la idea y luego asintió. Su sonrisa se amplió. Me gusta esa idea, algo nuevo, para un nuevo comienzo. Y así, esa tarde de midterm, conversaciones importantes y decisiones que cambiarían sus vidas, Ricardo y Ana Clara dieron el siguiente gran paso en su viaje juntos. En los días siguientes, comenzaron a buscar departamentos, llevando a Miguel con ellos para que pudiera dar su opinión. Encontraron un lugar perfecto en un edificio familiar, con 3 recámaras, una sala amplia, una cocina lo suficientemente grande para cocinar en familia y, lo más importante, cerca de la escuela de Miguel y del trabajo de Ana Clara. La mudanza se hizo con cuidado y amor, mezclando pertenencias de ambas casas, decidiendo juntos qué conservar y qué dejar atrás. Ricardo trajo sus libros y algunos muebles. Ana Clara trajo los recuerdos y los objetos que daban vida a un hogar. Y Miguel, por supuesto, trajo sus juguetes, sus dibujos, su energía contagiosa que transformaba cualquier espacio en un lugar lleno de vida. Cuando finalmente estuvieron completamente instalados, unos 6 meses después de esa Navidad transformadora, los 3 se sentaron en el sillón de la nueva sala, exhaustos pero felices, rodeados de cajas aún sin desempacar y muebles en posiciones que probablemente tendrían que cambiar. Miguel estaba entre los 2 adultos, sosteniendo la mano de cada uno con una enorme sonrisa en el rostro. Ahora somos una familia de verdad, declaró con satisfacción. Papá Ricardo vive con nosotros y todo. Ricardo miró a Ana Clara por encima de la cabeza del niño y ambos intercambiaron una mirada cargada de emoción y gratitud. Sí, ahora eran una familia. No una familia tradicional, no una familia que seguía el guión esperado, sino una familia construida sobre bases sólidas de amor, comprensión y elección consciente. Y para Ricardo, que había comenzado ese año perdido y solo, llorando en la banca de un parque, eso era más de lo que jamás se había atrevido a esperar o soñar. Capítulo 4. La primera Navidad. Que Ricardo, Ana Clara y Miguel pasaron juntos como familia oficial fue completamente diferente a la anterior, pero igualmente memorable a su manera. El departamento que ahora compartían estaba decorado con guirnaldas, luces de colores y un árbol de Navidad que los 3 habían elegido y adornado juntos, cada esfera representando un recuerdo o un momento especial que habían vivido en los últimos meses. Miguel estaba extasiado con la perspectiva de tener a papá Ricardo en casa el día de Navidad, de despertar y encontrarlo allí, de abrir los regalos todos, juntos. Había hecho una lista inmensa para Santa Claus, llena de juguetes y deseos infantiles, pero en la parte superior de la lista, escrito con letras cuidadas que Ana Clara le había ayudado a formar, estaba: «Quiero que papá Ricardo se quede con nosotros para siempre». Ricardo lloró cuando vio eso, abrazando al niño con una intensidad
que hizo que Ana Clara también se emocionara. La mañana de Navidad amaneció clara y soleada, un marcado contraste con la noche neblinosa y fría del año anterior. Ricardo se despertó temprano antes que Ana Clara y Miguel y se quedó acostado en la cama por unos minutos, simplemente absorbiendo la realidad de donde estaba. A su lado, Ana Clara dormía tranquilamente, con el cabello esparcido por la almohada y una expresión de paz en el rostro. En la habitación de al lado podía oír los pequeños ronquidos de Miguel, que probablemente se despertaría pronto lleno de energía y emoción. Se levantó lentamente, tratando de no despertar a Ana Clara, y fue a la cocina a preparar café. Mientras esperaba que el agua hirviera, miró alrededor del departamento, observando las señales de vida compartida por todas partes. Los zapatos de Miguel tirados cerca de la puerta, la bolsa de trabajo de Ana Clara en el sillón, sus propios lentes de lectura sobre una pila de libros en la mesita de centro. Fotos enmarcadas en las paredes, mostrando a los tres en diferentes momentos. En el parque, en un día en la playa, en el cumpleaños de Miguel, en una cena sencilla en casa. Eso era un hogar. Eso era una familia. Eso era todo. El sonido de pasitos rápidos lo sacó de sus pensamientos, y Miguel apareció en la cocina, todavía en pijama, con los ojos muy abiertos de emoción. «Papá Ricardo, es Navidad. Ya vino Santa Claus», prácticamente gritó, y Ricardo se rió poniéndose un dedo en los labios para que guardara silencio. «Vamos a despertar a tu mamá despacito, ¿sí? Se merece dormir un poquito más». Pero Miguel ya estaba corriendo de regreso a la habitación, y pronto Ricardo escuchó la voz somnolienta de Ana Clara, seguida de más risas. Le sirvió café a ella, chocolate caliente a Miguel, y los tres se reunieron en la sala, todavía en pijama, para abrir los regalos bajo el árbol. La mañana fue caótica y maravillosa, llena de papel rasgado, gritos de alegría de Miguel, sonrisas cómplices entre los adultos. Ricardo había comprado regalos para los dos, pero nada extravagante o excesivamente caro como lo habría hecho en el pasado. Había elegido con cuidado, pensando en lo que a cada uno realmente le gustaría. Para Miguel, libros de aventuras, un kit de ciencias para niños, disfraces de superhéroes. Para Ana Clara, una primera edición de un libro que ella había mencionado que amaba de niña, un chal de lana suave que siempre admiraba en una tienda cerca de la escuela, una cajita de música antigua que tocaba una melodía que le recordaba a su infancia. Y Ana Clara también tenía regalos para él. Un suéter de lana que ella misma había tejido, trabajando en él a escondidas durante las noches en que él se quedaba hasta tarde en la oficina. Un álbum de fotos que había armado con cuidado, documentando cada momento importante de los últimos meses. La primera vez que recogió a Miguel de la escuela, el día que se mudaron al nuevo departamento, pequeños momentos cotidianos que ella había capturado cuando él no estaba prestando atención. Y Miguel, con ayuda de su madre, había hecho un dibujo enmarcado que los mostraba a los tres de la mano, con un gran corazón rojo en el cielo sobre ellos. Después de abrir los regalos, prepararon juntos el almuerzo de Navidad. Ricardo había aprendido a cocinar razonablemente bien en los últimos meses, y ayudó a Ana Clara a preparar el pavo, la ensalada de manzana, el espagueti. Miguel se encargó de hacer las galletas de jengibre de postre, con supervisión, por supuesto, y la cocina se convirtió en un adorable desastre de harina, masa y risas. Durante el almuerzo, mientras saboreaban la comida preparada con amor, Miguel levantó su vaso de jugo de uva, imitando a los adultos cuando hacían un brindis, y dijo con seriedad: «Quiero hacer un brindis por nuestra familia, porque somos la mejor familia de todo el mundo». Ricardo y Ana Clara levantaron sus copas, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, y repitieron: «Por nuestra familia». Por la tarde, después de que Miguel finalmente se cansó de jugar con todos los regalos nuevos y tomó una siesta en el sillón, Ricardo y Ana Clara se quedaron conversando en voz baja, acurrucados, observando al niño dormir. «¿Te acuerdas de la Navidad pasada?», preguntó Ana Clara suavemente. «¿De cómo estabas cuando nos encontramos?». Ricardo asintió.
el recuerdo aún vívido en su mente. Me acuerdo de cada detalle. Estaba completamente perdido, ahogándome en culpa y dolor. No veía una salida, no podía imaginar un futuro. Y entonces apareció un niño de 5 años ofreciéndome prestarme a su mamá. Ana Clara se rió en voz baja, acariciando el cabello de Ricardo. «El mejor préstamo que he hecho», bromeó. «Nunca me la devolviste». «Ni pienso hacerlo», respondió Ricardo, besándola suavemente. «Ustedes dos me salvaron, ¿sabes? De mí mismo, de la vida vacía que estaba viviendo, de la espiral descendente en la que estaba cayendo. Me mostraron lo que realmente importa». «Tú también nos salvaste», replicó ella. Estaba empezando a creer que nunca más podría amar a alguien, que mi corazón se había cerrado permanentemente después de perder a Daniel. Y Miguel necesitaba una figura paterna, aunque yo intentara hacer todo para él. Tú trajiste luz de vuelta a nuestras vidas, Ricardo. Nos completaste de una manera que no sabía que nos faltaba. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente absorbiendo la paz y la plenitud de ese instante. ¿Sabes qué me gustaría hacer?, dijo Ricardo finalmente. Me gustaría volver a esa banca en 1900, el parque, donde todo comenzó. Creo que sería importante de alguna manera. Cerrar el círculo. Ana Clara consideró la idea y luego sonrió. Creo que sería hermoso. ¿Cuándo quieres ir? Hoy en la noche, después de cenar. Los tres juntos. Y así, después de una cena ligera compuesta por las sobras del almuerzo y más galletas de jengibre, se abrigaron y salieron hacia el bosque de Chapultepec. La noche era fría pero estrellada, y el parque estaba iluminado con decoraciones navideñas aún más elaboradas que el año anterior. Familias paseaban por los senderos, niños corrían riendo, grupos de amigos hacían picnics nocturnos en las áreas verdes. Miguel sostenía una mano de cada adulto, balanceando los brazos enérgicamente mientras caminaba entre ellos, tarareando villancicos que había aprendido en la escuela. Pasaron por árboles adornados con luces parpadeantes, por nacimientos montados en diferentes puntos del parque, por cantantes que interpretaban canciones navideñas tradicionales. Finalmente llegaron a esa banca, la misma banca donde Ricardo había estado sentado un año atrás, solo y destrozado. Parecía tan diferente ahora, iluminada por las luces festivas, rodeada de alegría y vida, pero era la misma banca, testigo silencioso de un encuentro que lo había cambiado todo. Ricardo se sentó lentamente y Ana Clara se sentó a su lado, subiendo a Miguel a su regazo. Por un largo momento, los tres se quedaron allí, observando el movimiento del parque, escuchando los sonidos distantes de risas y música. «Aquí fue donde estabas llorando», dijo Miguel de repente mirando a Ricardo con esos ojos grandes y serios. «Estabas muy triste por tu mamá». «Sí, aquí fue», confirmó Ricardo con la voz entrecortada. «Estaba en el peor momento de mi vida. Y entonces apareciste y lo cambiaste todo». «Yo solo quería ayudarte», dijo Miguel simplemente. «Mi mamá siempre dice que cuando alguien está triste, tenemos que ser amables». «Y fuiste muy amable», respondió Ricardo abrazando al niño. «La amabilidad más importante que alguien ha tenido conmigo». «¿Todavía te pones triste por tu mamá?», preguntó Miguel, con la preocupación evidente en su joven rostro. Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder, queriendo ser honesto, pero sin asustar al niño. «A veces sí me pongo triste», dijo finalmente. «La extraño poder hablar con ella, poder abrazarla. Pero, ¿sabes qué cambió? Ahora cuando pienso en ella, no solo siento tristeza, también siento gratitud. Gratitud por haber tenido una mamá tan increíble, por todas las cosas que me enseñó, por todos los sacrificios que hizo por mí. Y creo que ella estaría muy feliz si pudiera verme ahora, viviendo la vida que estoy viviendo, con la familia que he construido». Ana Clara le apretó la mano, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. «Estaría muy orgullosa de ti», dijo suavemente, «de en quién te has convertido, de cómo abriste tu corazón, de cómo amas a Miguel como si fuera tu hijo desde el primer día».
Ella los habría amado a los dos, dijo Ricardo con la voz quebrada. Le habría encantado conocerte, Ana Clara, y habría consentido terriblemente a Miguel, como toda buena abuela lo haría. Miguel se quedó pensativo por un momento, luego dijo algo que conmovió profundamente a los dos adultos. Entonces ahora tengo dos abuelas en el cielo, la abuela Elena y la abuela que nunca conocí, la mamá de mi papá Daniel. Pueden ser amigas allá arriba y cuidarnos juntas. Ricardo no pudo contener las lágrimas. Atrajo a Miguel en un fuerte abrazo, y Ana Clara se unió a ellos, los tres abrazándose con fuerza allí en esa banca, unidos por lazos que no eran de sangre sino de elección, de amor, de una conexión profunda que trascendía las definiciones tradicionales de familia. ¿Saben qué me di cuenta?, dijo Miguel cuando finalmente se separaron. Qué bueno que te presté a mi mamá ese día, porque ahora ya no estás triste, y yo gané otro papá. Todos ganamos. Fue un gran negocio. Ricardo y Ana Clara se rieron entre lágrimas, porque solo un niño podía ver las cosas de una manera tan simple y profunda al mismo tiempo. Y Miguel tenía razón. Había sido un gran negocio, el mejor de todos. Se quedaron en la banca un rato más, simplemente observando la vida pasar a su alrededor. Ricardo miró las luces parpadeantes en los árboles, las familias que pasaban, las parejas de la mano, y sintió una paz profunda y completa. Un año atrás estaba allí mismo, roto y perdido, y ahora estaba completo de una manera que nunca antes lo había estado. La vida tiene una forma extraña de funcionar, pensó. A veces necesitas romperte por completo para poder reconstruirte de la manera correcta. A veces necesitas perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Y a veces, solo a veces, en tu momento más oscuro, la salvación llega en la forma de un niño pequeño con un corazón gigante que te ofrece prestarte a su madre para hacerte sonreír de nuevo. Cuando finalmente se levantaron para volver a casa, Miguel tomó la mano de Ricardo y lo miró con seriedad. «Prométeme que nunca te vas a ir», pidió, y había un miedo pequeño pero real en sus ojos, el miedo de un niño que ya había perdido a alguien importante y temía volver a perder. Ricardo se arrodilló frente al niño, mirándolo directamente a los ojos. «Te lo prometo, Miguel, no voy a ir a ninguna parte. Tú, tu mamá y yo somos una familia ahora, y las familias se quedan juntas, pase lo que pase. Puedes contar conmigo siempre, para el resto de la vida». Miguel sonrió, satisfecho, y luego, con esa lógica infantil desconcertante, cambió completamente de tema. «¿Puedo tomar más chocolate caliente cuando lleguemos a casa?» Ana Clara se rió y le alborotó el cabello. «Sí puedes, mi amor, sí puedes». Caminaron de regreso por el parque, de la mano, una pequeña familia que un año atrás ni siquiera existía. Y mientras caminaban, Ricardo miró al cielo estrellado e hizo una oración silenciosa, agradeciendo a su madre por todo lo que le había enseñado, pidiéndole perdón por no haber estado presente cuando ella lo necesitó, pero también compartiendo con ella, donde quiera que estuviera, la alegría y la plenitud que ahora llenaba su vida. «Gracias», pensó. «Gracias por enseñarme sobre el amor, sobre el sacrificio, sobre lo que realmente importa. Tardé mucho en aprender estas lecciones, pero las aprendí, y ahora estoy viviendo de una manera que sé que te haría sentir orgullosa. Estoy cuidando a las personas que amo, estoy presente en los momentos que importan, estoy construyendo una vida que tiene un significado real. Espero que puedas ver esto desde donde estás. Espero que sepas que tu hijo finalmente entendió lo que siempre intentaste enseñarle». Esa noche, después de acostar a Miguel, después de que finalmente sucumbiera al cansancio de un día largo y emocionante, Ricardo y Ana Clara se quedaron sentados en el balcón de su departamento, observando la ciudad iluminada abajo, el suave sonido de las celebraciones distantes, llegando hasta ellos. «Un año», dijo Ana Clara suavemente, «un año desde que todo cambió». «El mejor año de mi vida», respondió Ricardo sin dudarlo, «y no puedo esperar a los que vienen». Ella se acurrucó contra él y se quedaron allí en un cómodo silencio.
cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero unidos por la certeza de que habían encontrado algo raro y precioso. Ricardo pensó en todo lo que había sucedido en ese año transformador. Había comenzado en pérdida y dolor, en culpa y soledad, pero a través de ese dolor había encontrado algo que nunca supo que estaba buscando. Había encontrado propósito, conexión, amor verdadero. Había aprendido que el éxito no se mide en dinero en el banco o reconocimiento profesional, sino en momentos compartidos, en sonrisas de seres queridos, en manos pequeñas que confían en la tuya, en abrazos que no quieren terminar. Había aprendido que la familia no siempre es aquella en la que nacemos. A veces es la que elegimos, la que nos elige de vuelta, la que se forma en momentos improbables a través de conexiones inesperadas. No había nacido para ser el padre de Miguel, pero ahora no podía imaginar su vida sin ese niño extraordinario en ella. No había buscado a Ana Clara, pero ahora ella era el centro de su mundo, la persona que lo conocía en profundidades que él mismo apenas había explorado. Y su madre, doña Elena, a quien había perdido de forma tan dolorosa y abrupta, seguía siendo parte de su vida de una manera diferente. Vivía en las lecciones que le había enseñado, en los valores que ahora elegía honrar, en el recuerdo que llevaba con amor, en lugar de solo culpa. Ella había sido su primera maestra sobre el amor incondicional, sobre el sacrificio, sobre poner a los demás en primer lugar, y ahora finalmente estaba poniendo esas lecciones en práctica. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Ricardo de repente rompiendo el silencio. Ana Clara se apartó un poco para poder mirarlo con curiosidad en su rostro. «¿Qué?» Ricardo respiró hondo. Lo había pensado durante semanas, pero esta noche parecía el momento perfecto, volviendo al lugar donde todo había comenzado, cerrando el círculo de transformación que ese año había representado. «Cásate conmigo», dijo, simple y directo. «Sé que ya vivimos juntos, sé que ya somos una familia en todos los sentidos que importan, pero quiero hacerlo oficial. Quiero que seas mi esposa, quiero que podamos construir un futuro sabiendo que estamos comprometidos el uno con el otro de todas las formas posibles. Quiero que Miguel tenga la seguridad de saber que esto es permanente, que no soy solo alguien que vive con ustedes, sino alguien que los eligió para siempre». Ana Clara se quedó en silencio por un largo momento, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Cuando finalmente habló, su voz estaba ronca de emoción. «Sí», dijo simplemente, «sí, quiero casarme contigo, quiero construir ese futuro contigo, quiero que seamos una familia oficialmente, a los ojos de todo el mundo, no solo a los nuestros». Se besaron entonces, un beso largo y profundo que sellaba una promesa, que celebraba un amor que había florecido de las cenizas del dolor y la pérdida. Y cuando finalmente se separaron, ambos lloraban y reían al mismo tiempo, porque esa mezcla de emociones era la esencia de la vida, la prueba de que la alegría y la tristeza, el pasado y el futuro, la pérdida y la ganancia, todo coexiste y se entrelaza de formas imposibles de prever. «Tenemos que decirle a Miguel», dijo Ana Clara secándose las lágrimas. «Se va a poner tan feliz». «Mañana por la mañana», acordó Ricardo. «Lo haremos como una sorpresa de Navidad adicional». Y así, mientras la ciudad dormía a su alrededor, mientras las últimas celebraciones navideñas se extinguían y el mundo se preparaba para un nuevo año, Ricardo y Ana Clara se quedaron abrazados en el balcón, planeando un futuro que ninguno de los dos había imaginado un año atrás. Un futuro construido sobre bases sólidas de amor, comprensión, respeto mutuo y un profundo compromiso de estar presente en los momentos que realmente importan. A la mañana siguiente, cuando Miguel se despertó y le contaron sobre la boda, la reacción del niño fue exactamente la que esperaban. Saltó de la cama, gritó de alegría, corrió por la casa celebrando como si acabara de ganar el mejor regalo de todos los tiempos. Y entonces, con esa seriedad repentina que a veces se apoderaba de él, se detuvo frente a Ricardo y preguntó: «Cuando se casen, ¿puedo llamarte solo papá, sin el Ricardo al final?»
Ricardo se arrodilló frente a él, con los ojos llorosos. «Sería un honor», dijo, «pero solo si tú quieres. Sé que ya tuviste un papá, papá Daniel, y nunca intentaré reemplazarlo ni borrar su memoria». Miguel pensó por un momento. Luego dijo con una sabiduría que superaba sus 6 años, «Creo que a papá Daniel le gustaría saber que te tengo a ti ahora. Y creo que se pueden tener 2 papás aunque uno esté en el cielo. Pero sí quiero llamarte solo papá, porque eso es lo que eres para mí». Y así, en esa mañana de Navidad post-festividades, una familia se consolidó de todas las formas posibles. En los meses siguientes, Ricardo, Ana Clara y Miguel planearon una boda sencilla pero llena de significado. No querían algo grande u ostentoso, solo algo que celebrara el amor que los unía y el viaje que los había llevado hasta allí. La boda tuvo lugar en la primavera, en una pequeña ceremonia en 1900 en un jardín florido, con solo amigos cercanos y familiares presentes. Miguel fue el paje, usando un trajecito que lo hacía parecer un pequeño caballero, llevando los anillos con seriedad y orgullo. Ana Clara estaba radiante con un vestido sencillo pero elegante, y Ricardo nunca se había sentido tan nervioso y feliz al mismo tiempo en toda su vida. Y cuando el oficiante preguntó si prometían amarse, honrarse y cuidarse mutuamente todos los días de sus vidas, tanto en los buenos como en los difíciles, respondieron con voces firmes y ojos brillantes de lágrimas. «Sí, prometemos». Y cuando fueron declarados marido y mujer, cuando se besaron bajo aplausos emocionados, Miguel corrió hacia ellos y los abrazó, creando un abrazo de 3 personas que simbolizaba perfectamente lo que esa unión representaba. No eran solo 2 convirtiéndose en uno, sino 3 convirtiéndose en una familia unida de forma indisoluble. Los años que siguieron estuvieron repletos de los altibajos normales de cualquier familia. Hubo momentos difíciles, discusiones sobre pequeñas cosas, el estrés del día a día. Miguel creció y pasó por todas las fases típicas de la infancia y la adolescencia, a veces desafiante, a veces dulce, siempre amado. Ricardo aprendió a ser padre a través de prueba y error, cometiendo errores pero siempre esforzándose por estar presente, por escuchar, por apoyar sin sofocar. Ana Clara y Ricardo construyeron un matrimonio basado en la comunicación abierta y el respeto mutuo. Nunca dejaron de sorprenderse el uno al otro, de descubrir nuevas capas en la persona con la que habían elegido pasar la vida. Eventualmente tuvieron más hijos, expandiendo su familia, pero Miguel siempre ocupó un lugar especial en el corazón de Ricardo, ese primer hijo que le había enseñado el significado del amor incondicional. Ricardo nunca regresó por completo al agresivo mundo corporativo que había dejado atrás. Mantuvo su papel en el consejo de la empresa, pero dedicó la mayor parte de su tiempo a trabajos filantrópicos, especialmente proyectos relacionados con la educación y el apoyo a familias de bajos recursos. Usó sus recursos y conexiones para hacer una diferencia real en la vida de las personas, honrando la memoria de su madre de maneras que ella jamás habría imaginado posibles. Y todos los años, en Navidad, la familia regresaba a esa banca en el bosque de Chapultepec. Se convirtió en una tradición, una forma de recordar dónde había comenzado todo, de honrar el momento que había cambiado todas sus vidas. Se tomaban una foto en el mismo lugar, y a lo largo de los años, esas fotos documentaban el crecimiento de Miguel, la adición de nuevos hermanos, la madurez de Ricardo y Ana Clara, pero siempre mostraban lo mismo: amor, unión, familia, y siempre, siempre, cuando estaban en esa banca, Ricardo miraba al cielo estrellado y pensaba en su madre. Conversaba con ella en pensamiento, le contaba sobre su vida, sobre los nietos que ella habría amado, sobre el hombre en el que se había convertido, y le gustaba creer que, dondequiera que estuviera, ella estaba orgullosa. Orgullosa de que él finalmente entendiera que la verdadera riqueza no se mide en logros profesionales o saldos bancarios, sino en momentos compartidos, en amor dado y recibido, en ser capaz de decir, al final de cada día,
que hiciste una diferencia en la vida de alguien que te importa. Porque al final, eso es lo que permanece. No los contratos firmados ni los negocios cerrados, sino las personas que amamos, los recuerdos que creamos, los lazos que construimos. Y Ricardo había aprendido esa lección de la manera más dolorosa posible, a través de la pérdida. Pero también había aprendido que del dolor más profundo puede nacer la alegría más verdadera, que de las cenizas de la destrucción puede surgir algo nuevo y hermoso, que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para elegir una vida que tenga un significado real. Y mientras se sentaba en esa banca, con su esposa a su lado y sus hijos alrededor, escuchando risas y sintiendo el calor de esa conexión que lo mantenía anclado y completo, Ricardo sabía con absoluta certeza que había encontrado su camino de regreso a casa, no a la casa física donde creció, ni al lujoso departamento que una vez poseyó, sino al verdadero hogar que existe donde hay amor, donde hay presencia, donde hay personas que te eligen todos los días y a las que tú eliges de vuelta con la misma intensidad. Y en esa noche de Navidad, una más en una serie de muchas por venir, Ricardo hizo una promesa silenciosa. A su madre, a su familia, a sí mismo. La promesa de seguir viviendo con intención, de nunca más dar por sentado a quienes ama, de estar presente en cada momento que importa. Porque la vida es frágil y preciosa, y nunca sabemos cuánto tiempo tenemos. Pero lo que podemos controlar es cómo vivimos ese tiempo, cómo amamos, cómo elegimos estar presentes en lugar de simplemente existir. Y mientras caminaban de regreso a casa esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, una familia unida por lazos más fuertes que la sangre, forjados a través de la elección, el amor y el compromiso, Ricardo sintió una gratitud profunda y abrumadora. Gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Gratitud por Ana Clara y Miguel haber aparecido en su momento más oscuro. Gratitud por haber tenido el coraje de permitirse cambiar, de abrirse al amor, de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que había perdido. Porque a veces, solo a veces, cuando estamos completamente rotos, cuando creemos que no hay nada más allá del dolor, la vida nos sorprende. Nos envía a un niño de 5 años con un corazón gigante, ofreciéndonos prestar a su madre para hacernos sonreír. Nos da una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, de vivir de verdad, de construir una familia no basada en la obligación o la tradición, sino en la elección consciente y el amor verdadero. Y esa, pensó Ricardo mientras abría la puerta de su casa y era recibido por el calor, la luz y el olor a hogar, esa es la lección más importante de todas, que la familia no es solo quien comparte nuestra sangre, es quien comparte nuestro viaje, quien nos elige en nuestros peores momentos y permanece con nosotros a través de las tormentas. Es quien nos ve de verdad, en toda nuestra imperfección y humanidad, y nos ama de todos modos. Es quien transforma una casa en un hogar, quien transforma momentos en recuerdos, quien transforma una vida en algo que vale la pena vivir. Y por eso, por todo eso, Ricardo estaba agradecido, no solo en esa Navidad, sino todos los días. Agradecido por el dolor que lo transformó, agradecido por la pérdida que lo redirigió, agradecido por las personas extraordinarias que entraron en su vida justo cuando más las necesitaba. Y mientras abrazaba a su familia esa noche, rodeado de amor, calor y la certeza absoluta de pertenecer, supo que finalmente, había encontrado lo que siempre había estado buscando sin saberlo. Había encontrado un hogar, había encontrado una familia, se había encontrado a sí mismo.